gran nación. Dios tenía una palabra para Abraham y la palabra que tenía era que lo iba a multiplicar, que lo iba a bendecir sobre la faz de la tierra. Y esa bendición no solamente lo iba a alcanzar a él, no, sino que Dios le dijo que iba a bendecir a toda su generación, a toda su descendencia. Y esa misma palabra es en la cual nosotros estamos anclados en esta noche. Usted y yo vivimos aferrados a la fe del Señor por una palabra. Y una palabra que viene de la boca de Dios, una palabra que nos va a mantener vivos en nuestro diario vivir. Y como les dije al principio, notamos que Abraham, hermano, fue un hombre próspero, fue un hombre que Dios lo llamó de en medio de su familia, lo escogió y le dijo: sal de tu parentela y yo haré de ti una gran nación. Y vemos que en la travesía de este hombre se movió por una palabra. Diga: yo me voy a mover por una palabra. Este hombre se movió por fe en esa palabra que Dios le había dado. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí en esta noche, por no decir todos los que estamos aquí, hermano, estamos por una palabra de Dios. Porque así como Dios le habló a Abraham, así Dios le habla a usted en esta noche. Y Dios le dice que le va a bendecir. Dios le dice que va a abrir fuentes de bendición para su vida, hermanos, en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Y en la travesía que estuvo Abraham, amados hermanos, Dios lo llevó a una tierra de bendición, a una tierra donde él fue prosperado en gran manera. Pero yo puedo ver en la multiplicación que Dios le hizo a Abraham, pude ver de que dentro de sus metas, dentro de sus alcances, Abraham tuvo que recibir sabiduría del Señor para poder reingeniárselas, para poder abrir pozos y para poder tener este vital tesoro. Podemos ver, hermanos, de que Abraham se levantó y Dios lo empezó a enriquecer, e incluso se fue con él su sobrino Lot, y los dos empezaron a crecer, empezaron a multiplicarse a tal grado, hermanos, que ya no cabían en el lugar donde ellos estaban. Y tuvieron que separarse. Abraham se tuvo que separar de su sobrino y dice la Biblia que cada quien agarró su destino. Pero cuando Abraham empezó a caminar por aquel territorio, se encontró con una sorpresa para él, de que no había muchas fuentes de agua. Y en medio de todo eso, hermano, el no haber fuente de agua no fue un obstáculo para que él no siguiera creciendo. No, por lo contrario, fue un proceso de Dios para que él pudiera emprender nuevas cosas en su vida. Por eso usted que está aquí en esta noche, nosotros que estamos aquí, Dios tiene una fuente de provisión para nosotros. Y muchas veces, aunque nosotros nos parezca que esa fuente no está dando los frutos, hermanos, tenemos que aprender a esperar en Dios. Tenemos que aprender a ser pacientes, así como lo fue Abraham, y decirle al Señor: Señor, revélame qué tú quieres que yo haga con esta fuente. Porque podemos estar trabajando en esa fuente, podemos estar luchando, pero no podemos estar viendo resultados. Quizás no podemos estar viendo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero Dios sí va a hacer algo en nuestra vida. Aunque nosotros no lo veamos, Dios va a hacer algo sorprendente y algo sobrenatural sobre nosotros cuando nosotros vengamos y le digamos a Él: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Hablando sobre la vida de Isaac, hermanos, hemos aprendido de que Dios va a bendecir nuestras generaciones. ¿Se acuerdan? El viernes pasado el pastor nos estuvo impartiendo un tema tremendo que hablábamos, hermanos, sobre las responsabilidades generacionales. Hablaba de nuestra responsabilidad como sacerdote, nuestra responsabilidad como padre hacia nuestros hijos, y no solo nuestros hijos, sino que la tercera y la cuarta generación. Entonces, hablando aquí este pasaje que leíamos ahorita en el libro de Génesis, hablábamos sobre la vida de Isaac y qué papel tiene que ver Isaac en la vida de Abraham. Número 1, el heredero. Número 2, tenía que continuar el trabajo de su padre. Pero podemos ver de que dice ahí el verso 18:
y volvió a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en vida por su padre. Me llama la atención, amados hermanos, que dice que volvió a abrir los pozos. Y dice más adelantito, y que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres de su padre. Me impresiona esto, amados hermanos, porque eran pozos que Abraham ya había abierto. Eran pozos de que ya existían, pero una vez que murió el patriarca, el padre de la fe, dice que los filisteos vinieron y taparon esos pozos. Los filisteos vinieron, amados hermanos, y empezaron a sepultar lo que el hombre de la fe había hecho. Entonces, esto me habla a mí, amados hermanos, que nosotros necesitamos reabrir los pozos que nuestros ancestros nos habían dejado de bendición para nuestras vidas. Y cuando hablo de ancestro, amados hermanos, por eso el tema le pusimos la reivindicación de los pozos espirituales. Cuando hablamos de nuestros padres, hermanos, nos referimos a nuestros padres espirituales, los que nos dejaron en el mundo de la fe. ¿Por qué? Porque el enemigo, amados hermanos, no está de acuerdo que usted y yo recibamos la bendición del Señor y que Dios lo reprenda. Satanás no está de acuerdo en que usted sea bendito en esta tierra, pero diga en esta noche, yo he sido llamado para ser bendecido por Dios. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Y dile a tus hijos que voy a hacer de ellos una gran nación. Y dile a tus nietos que voy a hacer de ellos una gran nación. Y síguele diciendo a tus bisnietos que voy a hacer de ellos una gran nación. Y nosotros hemos sido llamados para ser una gran nación, no en otro lugar, sino en este lugar. ¿Cuántos lo creen? No en otro lugar, hermanos, sino en este. Y el enemigo no va a estar de acuerdo en que usted y yo alcancemos la promesa, los propósitos del Señor. Pero este es el año de la reivindicación. Si el enemigo ha tapado pozos, si el enemigo ha querido destruir fuentes de bendición, fuentes de vida para nosotros, este es el año donde el Señor va a restituir los años perdidos. Este es el año donde el Señor quiere restituirnos esas fuentes que habíamos perdido. Quizás cuando hablamos de fuente, usted se puede enfocar en un trabajo secular. No estamos hablando de un trabajo secular, porque puede ser que hace muchos años atrás usted tuvo una excelente fuente de trabajo y que ese trabajo le producía para el sustento diario de su familia. Ese trabajo quizás le daba para alcanzar grandes bendiciones en lo secular. Pero no estamos hablando de esa fuente, sino que la fuente que viene de lo alto, la fuente que Dios ha preparado para cada uno de nosotros y que usted y yo somos responsables a abrir esos pozos. ¿Cuántos están de acuerdo? Y quisiera mencionarles algunos de esos pozos que dice ahí la palabra del Señor, que el mismo Isaac dice que los llamó por sus propios nombres. Y podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 26, verso 19. Ahí nos habla de un pozo, amados hermanos, que tiene un significado bien tremendo en la palabra y que nosotros debemos de tener cuidado en estos pozos. ¿Y por qué los mencionamos? Porque en el caminar de Abraham, en el caminar de su hijo y en el caminar de la descendencia, tuvieron que abrir por un tiempo estos pozos, se encontraron con ellos, los abrieron y fue una fuente de vida. Pero dice en Génesis capítulo 26, 19, 20, dice que un día los siervos de Isaac estaban haciendo un pozo en el valle y encontraron un manantial. Pero los pastores que cuidaban las ovejas en el valle de Gerar se pelearon con los pastores que cuidaban las ovejas de Isaac, porque decían que esa agua era de ellos. Por eso Isaac llamó ese pozo de pelea, pues se habían peleado por él. Si usted lee la otra versión, hermanos, la Reina Valera 1960, dice que Isaac llamó este pozo de Esek. ¿Y qué significa esta palabra Esek? Significa pozo de altercado o contención.
¿Por qué? Leíamos ahí la palabra que cuando abrieron este pozo no estaba Isaac solo, sino que habían otros habitantes de otra ciudad, los de Gerar, que estaban ahí. Y cuando empezaron a ver de que aquel pozo empezó a fluir agua, ellos dijeron, no, esta es nuestra tierra y por herencia nos corresponde a nosotros. Y dice la palabra que empezaron a tener un altercado, una contención. Empezaron a pelear con los pastores de Isaac y los pastores de Gerar empezaron a pelear por aquel pozo. Entonces, este pozo, les decía al inicio, que se llama el pozo de Esek, que significa altercado, contención. Buscando en el diccionario, esta palabra altercado significa pleito, discusión o pelea de dos o más sujetos que tienen la característica de ser intensa, fuerte o violenta. ¿Por qué tocamos esto, amados hermanos? Porque en este pozo, amados hermanos, se dio una característica peculiar, y es que tuvieron que pelear, hermanos. Y a veces, muchas veces nosotros, tenemos que pelear con el enemigo, pero no entre nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque somos el pueblo del Señor. No podemos, hermanos, sentirnos mal o ponernos en un sentido de egoísta si a mi hermano que tengo al lado le está yendo bien en ese pozo que Dios le dio. Es más, debemos decirle, Señor, te pido que tú lo bendigas y que le des aún más de lo que le vas a dar. ¿Por qué? Porque la bendición que usted desate sobre su hermano se volverá un boomerang para su vida. ¿Sabe usted qué es un boomerang? Que usted lo tire, hermano, y eso va dando vuelta, pero al final regresa ¿a dónde? A donde usted está. Por eso Dios le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré. Y en la bendición de sus palabras, hermano, está la bendición de su vida. Si usted bendice, amados hermanos, a sus hermanos, aún a sus enemigos, hermano, esa bendición va a venir sobre su vida. Aunque parezca mentira, hermano, pero va a ser reversible para nosotros. Dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 13, verso 8 y 9, la versión Dios habla hoy. Dice, así que un día Abraham le dijo a Lot, tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleito entre nosotros ni entre tus pastores y los míos. Ahí está toda la tierra para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú te vas al norte, yo voy al sur. Si tú vas al sur, yo me voy al norte. Vemos aquí, amados hermanos, le mencionaba sobre el pozo que estaba reabriendo Isaac y dice que pelearon sus pastores. Pero aquí en el libro de Génesis nos da una historia. Isaac reabrió el pozo que había abierto su padre Abraham. Y cuando Abraham encontró ese pozo, usted mira ahí que dice la palabra que empezaron a discutir cuáles pastores. Ya no eran los de Isaac, dice los pastores de Abraham y los pastores de Lot, su sobrino, los que cuidaban las ovejas. Empezaron a pelear, ¿por qué? Porque el lugar era insuficiente para ellos, porque ellos lo querían tener quizás todo, pero ahí empezó, hermanos, por eso a este pozo se le llamó el pozo de Esek, de altercado o contención. Y nosotros debemos de tener cuidado con la contención. ¿Por qué? Viendo también un diccionario, esta palabra contención significa que es un espíritu de contención, es un espíritu que es hijo del orgullo. Oiga bien, amor propio, arrogancia y soberbia. Qué tremendo está esto, amados hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tomarlo en cuenta, amados hermanos? Porque Dios aborrece al orgulloso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice la palabra del Señor que al altivo y al soberbio, ¿cómo los ve Dios? De lejos. O sea que Dios casi no los mira. Al altivo y al soberbio Dios no los mira, pero al humilde dice que a ese le agrada al Señor, amados hermanos. Entonces, la contención es un hijo del orgullo. Dígame usted o mencióneme usted a alguien la palabra que fue orgulloso. ¿Quién? Solo les miro que se mueve la mascarilla. Satanás, que el Señor lo reprenda. Hermanos, dice la palabra del Señor que por eso fue desechado del cielo. ¿Por qué? Porque se llenó de orgullo. ¿El qué?
su corazón. Entonces, si Dios nos va a abrir fuentes de bendición, pozos de bendición, tenemos que apartar de nuestro corazón, primero, decíamos, el altercado. Segundo, la contención, que es producto del orgullo o sinónimo del orgullo, podemos decirlo. Debemos de apartar de nuestro corazón el orgullo, amados hermanos. ¿Para qué? Para que cuando Dios nos dé, nosotros sigamos igual. ¿Cómo igual, hermano? Como decía un hermano predicando, que no nos sintamos como pavos reales. Amén. Como un pavo real, hermano. Cuando está inflado el pavo real, ¿lo ha visto usted, hermano? Extiende sus alas y se mofa por aquel, pero es puro bojote, porque solo son alas, solo son plumas. Entonces, que Dios nos libre a nosotros de poder tener pequeña cantidad en nuestro corazón de orgullo. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 31, verso 20, versión Reina Valera. Si usted la tiene ahí, me dice amén. Dice la palabra del Señor: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración de los hombres. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Me impactó este pasaje del salmista, amados hermanos, porque dice: los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Oiga bien, cuando dice contención de lenguas, me parece que está diciendo una pelea de palabras como habían entre aquellos dos pastores. No, que esto es mío, que esto es de nosotros porque Dios nos lo dio. Había una contención ahí de pelea, pero dice aquí la palabra que Dios a usted y a mí nos pondrá en un tabernáculo cubierto a contención de lengua. ¿De quién? De nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? El diablo, que el Señor lo reprenda, que no desea nuestra bendición, que no desea su bendición en su diario vivir. Ahora bien, yéndonos un poquito adelante para ir avanzando, hermanos, podemos ver otro pozo que abrió también Isaac, reabrió, que había hecho su padre, y ese lo vemos ahí en el mismo capítulo de Génesis 26, verso 21. Dice: después sus siervos abrieron otro pozo, por el cual volvieron a pelear, y a ese pozo Isaac lo llamó enemistad. Oiga bien, ¿cómo llamó ese pozo? Es el segundo pozo. En la versión Reina Valera 1960, en vez de enemistad dice sidna, pero es la misma palabra, que significa enemistad o acusación, hermano. Y puedo ver algo bien importante, porque en el primer pozo hablábamos la contención, tocábamos algo del orgullo, pero en este otro pozo, hermanos, aparte de la enemistad, nos habla de acusación. ¿Quién es el acusador nuestro, hermanos? Que el Señor lo reprenda. Satanás es el que se encarga de acusarnos. Y en este pozo, amados hermanos, entre ellos mismos, entre los pastores, hubo esta disputa, hubo una contención, amados hermanos, y podemos ver de que este pozo llamado Sidna, esta palabra, su raíz primaria en hebreo, oiga bien, en hebreo, viene de la misma palabra que significa Satán o Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Y por qué lo habla, amados hermanos? ¿Por qué? Porque no debemos de dar lugar al enemigo que entre, ¿a dónde? A nuestros pozos de bendición. Porque si su pozo va a ser de bendición, esa bendición va a ser para todos los que estén alrededor suyo, para los que estén a nuestro alrededor. Entonces debemos de tener cuidado con estos dos pozos cuando sean abiertos, cuando pasemos por ellos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque sin dudar alguna, el enemigo los va a querer visitar. Cuando digo visitar, va a querer tocar. ¿Para qué? Para que se selle esa fuente. Si usted empieza a pelear por una fuente que Dios le ha dado, cuando digo pelear es a no querer compartir, a no querer ser partícipes a otro de su bendición, hermano, facilito, Dios va a hacer que esa fuente no empiece a fluir.
Dios va a hacer que esa fuente se estanque. Dios va a hacer que esa fuente ahí nomás quede. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que usted pueda bendecir a otros. Diga, Dios me va a bendecir, porque Dios quiere que yo bendiga a otros, pero con convicción. ¿Cuántos creen que Dios los va a bendecir aquí? Así me gusta, hermano, con convicción, porque dice que el que se acerca a Dios es necesario que le crea. Amén. Y si usted está aquí es porque usted está creyendo en que Dios lo va a hacer, hermano. Usted está creyendo en que Dios va a abrir ese pozo, hermano. Si el Señor ha obstruido, corrigiendo, no el Señor, si el enemigo ha obstruido esa fuente de bendición, esta noche el Señor la va a reabrir sobre nuestras vidas en el poderoso nombre de Jesús. Podemos ver a la luz de la palabra el tercer pozo que reabrió Isaac, y ese lo vemos en el verso 22, ahí mismo en el libro de Génesis. Dice la palabra: Isaac se fue lejos de ahí y abrió otro pozo. Como ya no pelearon por él, lo llamó Libertad, pues dijo: ahora el Señor nos ha dejado en libertad de progresar en este lugar. Este pozo, amados hermanos, este pozo Isaac lo llamó el pozo de Rehobot, que significa lugares amplios y espaciosos. Ya este pozo me gusta más que los anteriores. ¿Por qué? Porque recuerde la bendición que Dios le dijo a Abraham: te voy a llevar a una tierra amplia, a una tierra ancha. Y si usted se acuerda, hermano, la generación de Abraham cuando estaba en Egipto, ¿cuál fue la promesa de Dios para el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto? Que Dios los iba a llevar a una tierra ancha, a una tierra que fluye leche y ¿qué? Y miel. Dios lo iba a llevar a Canaán. Y me impresionó una vez, escuché a un predicador que dijo que Canaán, ¿a dónde está Canaán? Y fue nuestro pastor que nos los enseñó hace tiempo. ¿A dónde está Canaán? Canaán está en nuestra boca, hermano. Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de bendición, está en nuestros labios. ¿Por qué? En nuestros labios está el poder de abrir esas fuentes. En nuestros labios Dios nos ha dado el poder, la capacidad y nos ha dado la habilidad de poder abrir esa fuente a través de nuestra boca. ¿Cómo? A través de nuestra confesión. Si usted dice que le va a ir bien, hermano, le va a ir bien. Si usted cree que Dios lo va a bendecir aquí, lo va a bendecir el Señor. Pero usted tiene que comenzar a abrir esa boca para que usted pueda empezar a abrir esa fuente de bendición. ¿Por qué les comparto esto? He escuchado a personas que han dicho, tal vez hace poco, no por cuestionar el Día de las Madres, pero he escuchado a madres que han dicho, cuando ni en la escuela las eligen para ser madres, dice: estoy seguro que si rifan que me agarren a pedradas, me la gano. Así he escuchado versiones. Y usted no me dejará mentir si no ha escuchado a personas, no a madres, a una persona que le ha dicho: yo no tengo suerte para nada. Hermano, ¿sabe qué está haciendo? Está tapando su pozo de bendición. ¿Con qué? Con sus labios, con su boca, porque dice la palabra: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces, ¿qué va a hablar su corazón? ¿Qué va a hablar su boca? Lo que usted tenga en su corazón. Y si usted tiene en su corazón el ser bendecido por Dios, hermano, usted va a empezar a hablar la bendición del Señor. Usted no va a decir: Dios me va a bendecir cuando esté en China, Dios me va a bendecir cuando esté en Roma, Dios me va a bendecir cuando esté en Estados Unidos. No, Dios lo va a empezar a bendecir desde hoy si usted cambia su manera de hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Este pozo de Rehobot, de lugares amplios y espaciosos, me habla del Salmo 23. ¿Sabe lo que dice el Salmo 23?
que hasta de memoria lo sabemos. El Señor es mi pastor. Y dice, ¿me faltará los 3 golpes al día? No, dice, nada me faltará. Cuando dice nada, es nada le va a faltar, hermano. Y dice más adelante, en lugar de delicados pastos, ¿me hará qué? Pastorear. En lugar de delicados pastos, ahí me va a hacer recrear el Señor. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué? Porque este hombre, este salmista, había visto que en Dios es la única fuente de provisión. Fuera de Dios no hay otra. Quizás usted esté buscando por otros métodos, por otros medios, o quizás usted ha venido en su corazón diciendo, Señor, quiero que me abran la puerta en aquella empresa donde estuve. Hermano, no va a ser esa empresa. Le voy a contar un pequeño testimonio. Dentro de las empresas que yo he trabajado, el rubro al cual me dedico, hermano, yo renuncié a la primera porque quería la segunda. Pero renuncié y entré a la otra empresa, hermano, y estuve trabajando como por 6, 7 años. Pero llegó el momento que cerraron la empresa, hermanos. Cerraron la empresa y quedamos ahí como por 2 meses, por así decirlo, en el aire. Y yo oraba, Señor, abre esa fuente, Señor, de trabajo. Abre esa empresa que ahí me iba bien. Oiga bien mi oración. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? ¿Sabes qué? No va a ser ni en la que estuviste ni por la que estás pidiendo. La fuente que te voy a abrir es mejor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué les comparto esto? Porque podemos creer que nuestra fuente puede estar basada en aquello que teníamos, pero nuestra fuente de bendición no está basada en lo que teníamos. Nuestra fuente está basada en lo que no teníamos, en lo invisible. ¿Y quién es lo invisible? Dios. ¿Y cómo yo lo hago visible? A través de mi confesión, a través de mi boca. Yo lo hago visible, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos, dice la palabra, que llamar las cosas que no son como si ya fuesen. ¿A través de qué? De nuestros labios. Por eso, si usted está orando por un trabajo, una empresa, dígale, Señor, gracias porque ahí está la empresa ya. Si usted está orando porque quiere un negocio propio, dígale, gracias, Señor, porque ese negocio ahí está. Si usted está orando porque el Señor quiere abrir una fuente grande en su vida, usted créalo en el nombre de Jesús y Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque dentro de los pozos de bendición es que Dios le quiere dar una provisión amplia, no algo chiquitito, Señor, aunque sea una casita como cajita de fósforo. Hermano, ¿va a vivir usted en una casita así? Aunque sea un carrito, Señor, yo no tengo transporte, provéeme un carrito, Señor. Aunque tenga tuberculosis, aunque me toque empujar si se acaba la gasolina, hermanos. Dios no es Dios pobre. ¿Cómo es nuestro Dios? Es rico en abundancia. ¿Y cuál va a ser su provisión? Va a ser grande, hermano. Va a ser grande. Hermanos, si algo que yo le he aprendido, no le he aprendido, que le pido a Dios como le pidió a Abraham, es que me bendiga con esa bendición de Abraham. ¿Y sabe qué? Ya la tenemos. Ya la tenemos, la bendición ya está. Solamente tenemos que destrabarla. Solamente tenemos, en este caso, no destrabarla, porque nuestra bendición fue destrabada en la cruz del Calvario. Lo que tenemos que hacer es abrir esa fuente. Abrir esa fuente, pero lamentablemente para abrirle la fuente, hermano, nosotros ponemos nuestra mirada en lo horizontal cuando nuestra mirada debe ser vertical, hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque allá está el Padre, en la fuente, allá está nuestro proveedor, allá está nuestra fuente que da vida para siempre. En cuarto lugar, para ir avanzando, hermanos, vemos otro pozo que reabrió este hombre. Y ese lo vemos en el libro de Génesis capítulo 26, versos 32 y 33. Dice ahí la palabra del Señor: en aquel mismo día los siervos de Isaac vinieron a darle la noticia de que habían encontrado agua en el pozo y que estaban abriendo. Isaac le puso aquel nombre de Seba. Por eso aquella ciudad todavía se llama así, Beerseba.
Vemos, hermanos, aquí un cuarto pozo. Imagínense, hermano, este hombre, ¿cuántos pozos le había abierto su padre? Ahora yo le pregunto, no me va a decir amén, ¿cuántos pozos abrieron sus padres? Y quizás sus padres, no puedo decir que ya no están, sino que esos pozos ya no están, que el enemigo los cegó, el enemigo los cerró, pero que Dios los puede reabrir, que Dios tiene el poder de reabrirlos en su vida. ¿Por qué? Porque este es el año de la reivindicación, donde usted le puede decir: Señor, yo quiero ser reivindicado en la vida de bendición que tú le prometiste a mis padres. Yo quiero ser reivindicado. Pero vemos aquí, hermanos, que el nombre de este pozo es Seba. ¿Qué significa esta palabra? Significa pacto o convenio. ¿Por qué pacto o convenio, hermanos? Porque aquí ya hubo un arreglo entre el pueblo de Isaac y el pueblo de Abimelech, si no me equivoco. Dice que ahí hubo un pacto. Oiga bien, los enemigos, después de contender, de pelear, de acusar, de levantar disputas, dijo: no, aquí con este hombre Isaac no podemos. ¿Cuál era el apodo de Isaac? ¿Se acuerda usted? Hace poquito nos lo dijo el pastor. ¿Cuál era el apodo de Isaac? El bendito de Jehová. Y aquellos hombres dijeron: no, aquí no podemos con este hombre. Este hombre es el bendito de Jehová. Y si queremos que nos vaya bien, mejor hagamos un pacto. Por eso a ese pozo le pusieron Seba, porque hicieron un pacto, un acuerdo, y le dijeron: ¿sabes qué? Mejor ya no peleemos. Llevemos la fiesta en paz. Sabemos que tú eres hijo de Dios y que Dios está contigo y que Dios pelea tu batalla y todo lo que tú haces es prosperado. ¿Sabes qué? Para que no nos hagas daño, mejor nosotros nos retiramos en paz. Entonces, ¿qué me habla este pozo, amados hermanos? Que usted es un bendito de Dios. ¿Cuántos lo creen? Usted es un bendito de Dios. Amén. Usted es un bendito de Dios. Quizás ahorita usted no lo pueda ver visible, pero hágalo visible, hermano. Hágalo visible. Aunque ande a pie, hágalo visible. Señor, ahorita ando a pie por los momentos. Porque el enemigo siempre va a querer argumentar cosas. ¿Para qué? Para que usted y yo nos desanimemos. El enemigo siempre nos va a querer retener nuestra bendición. Pero usted diga: Señor, yo soy un bendito tuyo. Y la bendición que tú desataste para mi vida viene, porque viene en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Los veo todavía dudosos, pero así va a ser. En el nombre poderoso de Jesús. Entonces, este pozo, amados hermanos, es un pacto que hicieron ahí, una alianza, pero no una alianza de mezclarse, sino que de guardar la distancia entre los dos pueblos, entre las dos tribus. Y Dios nos habla a nosotros que nuestro Dios es un Dios de pacto. ¿Acaso Dios no ha hecho pacto con nosotros, hermanos? Dios ha hecho pacto. Y el pacto número uno que Él ha hecho, hermanos, es de bendecirnos. Dios nos va a bendecir. Con lo mejor que Él tiene, Dios nos va a bendecir. Y si usted ya tiene, dígale: Señor, vas a multiplicar lo que tengo, porque así lo dice el Señor. Vemos también otro pozo, amados hermanos, que este pozo lo abrió Abraham. En el libro de Génesis capítulo 16, verso 13, versión Reina Valera 1960, dice la palabra del Señor: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó aquel pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret, dice la palabra del Señor. Quiero hablarles de este pozo, amados hermanos, que dice aquí nos está hablando la palabra de Agag, la concubina de Abraham. Pero me llama la atención porque esta mujer, cuando salió embarazada, Sara empezó a tenerle envidia y la corrió de la casa.
Pero mientras esta mujer se fue al desierto, dice que el ángel de Dios la visitó. El ángel de Dios la visitó, y lo que me impresiona es que la visitó en un pozo. Y ese pozo quien lo había abierto era Abraham, padre de Isaac. Y dice la palabra de que entonces llamó el nombre de Jehová. En visión ella vio un ángel, pero no sabía que era Dios. Pero ella lo llamó Jehová, que con ella hablaba: tú eres el Dios que me ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Podría decirles de que Dios es un Dios omnisciente, que todo lo siente. Es un Dios omnipresente, que Dios está presente en todo lugar, hermano. Y puedo ver a raíz de esta mujer, de este pozo del viviente que me ve, podemos decir que es un pozo donde que el nombre que lleva es el Dios que todo lo mira. Diga: hay un Dios que todo lo mira. Como aquel corito: hay un Dios que todo lo mira. Le cambié la nota. Pero podemos ver aquí, hermanos, el Dios que todo lo mira. Y lo que Dios estaba viendo en esta mujer era una injusticia. Dios estaba viendo que la habían echado de la casa, la habían corrido injustamente. ¿Por qué injustamente? Porque lo que pasó entre ella y Abraham fue un acuerdo entre Abraham y Sara. Pero dice la palabra del Señor que Dios vio la aflicción de aquella mujer. Dios vio el corazón de aquella mujer, cómo la habían tratado. Y por eso llamó a aquel pozo, a aquel lugar, del viviente que me ve. Entonces, ¿de qué nos habla esto, amados hermanos? Yo le pregunto, ¿cree usted que Dios conoce su situación en este momento? ¿Cree usted que Dios conoce sus necesidades? Sí, hermanos, Dios conoce. Dice la palabra que ni un cabello, oiga bien, se cae de nuestra cabeza si no es por la voluntad de Dios. Dios tiene cuidado de todos nosotros. Dios conoce su necesidad. Dios conoce en este momento su petición. Dios sabe por qué usted ha venido aquí en esta noche, o Dios sabe por qué lo ha traído aquí. Y si Dios lo tiene aquí es porque Dios lo quiere bendecir. Es porque Dios quiere que usted abra esa fuente que usted anda buscando y que no la encuentra. Pero hoy el Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, va a abrir sus ojos espirituales para que usted pueda ver esa fuente. Dice que esta mujer, Agar, en primer lugar empezó a clamar a Dios. Y si usted lee, este es el capítulo 16. Si usted lee, cuando ya nace Ismael, cuando ya le nace el hijo, dice que Abraham toma la decisión y también la vuelve a correr. Y ahí el que clamó no fue Agar, sino que clamó el hijo Ismael. Y cuando clamó el hijo, Dios la llamó en medio del desierto. Y Dios le dijo: he oído tu clamor. Entonces, hermano, para que podamos abrir esos pozos espirituales, es necesario que le clamemos a Dios. Usted quizás diga: no, pero si Dios conoce mi necesidad y no hace nada, hermano, tenemos que clamarle a Él. Decirle: Señor, aquí estoy porque necesito que tú me ayudes. Pero para ello hay que clamarle a Él, amados hermanos. Este pozo, hermanos, del viviente que me ve, me impresiona. ¿Por qué? Porque Dios no está lejos de nuestra situación. Dios está cerca. Pero ¿qué está esperando el Señor? Que nosotros le hablemos a Él. Que nosotros, le llamemos a Él. Por eso está aquel pasaje, hermanos, que lo usan mucho los evangelistas cuando dice: Jesús está a la puerta y llamo. Jesús está a la puerta tocando, esperando que nosotros le hablemos a Él. En pocas palabras, que nosotros seamos sinceros con Él. Dice la palabra que Dios ama la verdad en lo íntimo, y en lo más secreto Dios está de acuerdo, hermano, con nuestra necesidad. Pero que seamos sinceros. Es cierto, Señor, estoy pasando este momento crítico en mi vida, pero necesito que tú me ayudes. Por eso el salmista David, ¿usted cree que David no pasó momentos difíciles en su vida? Sí, pasó momentos difíciles, pero él dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Ahora le pregunto yo a usted, ¿de dónde viene su socorro y el mío? Mi socorro viene de Jehová, hermano, que hizo los cielos y la tierra. De Él viene nuestro socorro. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro pronto, está para socorrernos en su pronto auxilio. ¿Para qué? Para ayudar y a socorrer a nuestra vida cuando nosotros clamamos a Él. Pero es necesario que nos acerquemos. Quisiera adelantarme un poquito, hermanos, por el tiempo. Y quiero detenerme un poquito en este pozo número 6. Es un pozo bien tremendo, hermanos, que no le encontraba nombre. Bueno, no le encontré nombre, le puse nombre. Pero dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 29. Génesis capítulo 29, verso 1 y 2. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una piedra sobre la boca del pozo. Este pozo, hermanos, me llama mucho la atención, hermanos, y quisiera detenerme unos minutitos aquí. ¿Sabe por qué? Porque quizás nosotros, estemos pasando una situación similar. Y dice que me llama la atención de que este pozo había una gran piedra sobre la boca de él. En pocas palabras, hermano, este pozo llegaban a brevar ahí las ovejas, pero este pozo estaba tapado. No era un pozo que estaba enterrado, no, él estaba tapado. Y dice la historia, si usted se acuerda, cuando Jacob tomó su bendición de su padre, su madre le dijo: ve donde mi hermano, allá donde mi parentela, y quédate allá hasta cuando tu hermano se le pase el enojo. Si usted no conoce la historia, está ahí en el libro de Génesis 28, 29 y 30, para que la vaya a estudiar porque es larga. Pero dice la palabra del Señor de que Abraham fue a la tierra de la parentela de su madre. O sea que fue donde el hermano de Raquel, donde Labán. Y dice la palabra que este hombre moraba en la tierra de los caldeos. Yo le pregunto a usted, ¿de dónde sacó Dios a Abraham? De esa tierra. E incluso cuando Abraham buscó esposa para Isaac, le dijo a su criado: no vuelvas a mi hijo a aquella tierra, sino que tráele de allá, de mi parentela, de mi familia, tráele una esposa. Era para Isaac. Pero en este caso el papel da vuelta. Están mandando a Jacob a aquella tierra, hermano. Entonces veo aquí un pozo que puse por nombre el pozo estorbado. ¿Por qué? Este pozo tenía un estorbo, hermano. Y el estorbo más grande que tenía este pozo es que no era del agrado de Dios. Este pozo no era del propósito de Dios. Ahora, este pozo tenía un gran impedimento de esta fuente. Ahora, ¿qué pozo estaremos abriendo nosotros en nuestra vida? Esto nos llama a pensar, amados hermanos, si el pozo que estamos abriendo en nuestro caminar es el pozo que le está agradando al Señor. Hermanos, recordemos de que de ese pozo va a fluir fuente de agua viva. Pero así como puede fluir fuente de agua viva, también no puede fluir nada. Y esto pasaba en este pozo. Y me llama mucho la atención, hermanos, este pasaje, porque aquí hay un relato bien importante en la vida de Jacob. Y lo que me llama y me impresiona tanto es que era un experto en abrir pozos. ¿Por qué? Porque ya había conocido a su abuelo Abraham, que Abraham había abierto pozos. Y tenía a su padre que volvió a reabrir los pozos que el enemigo había tapado. Pero dice la palabra del Señor, si usted me acompaña ahí mismo, en el verso 10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre,
Se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su padre. Llegaron en un momento donde llegó el grupo de los pastores, donde venía Rebeca. Y dice la palabra que cuando la vio Jacob, hermanos, corrió a aquel pozo. Y me impresiona de que los demás pastores que estaban ahí, ninguno tomaba la iniciativa de remover la piedra. Pero Jacob, por experiencia, ya sabía que para beber de ese pozo, él sí podía remover la piedra. Entonces, ¿qué nos habla esto, amados hermanos? Pueden haber estorbos en nuestro pozo. Pueden haber estorbos que impiden que nosotros podamos disfrutar de esa fuente, de esa bendición. Pero así como Jacob era experto, nosotros, hermanos, podemos aprender de él y podemos remover la piedra, la cual está tapando nuestro pozo. Podemos tomar la iniciativa, hermano, de quitar todo estorbo que hay en nuestra vida y que nos esté obstaculizando para poder beber, para poder vivir, para poder recibir la bendición a la cual Dios nos está llamando. ¿Y por qué decimos esto, amados hermanos? Porque ahí había un gran estorbo. Y el primero decíamos de que no era del agrado de Dios. Ahora, ¿qué puede haber en nuestra vida que estemos haciendo mal? ¿Qué puede haber en nosotros, hermanos, que pueda estar estorbando en nuestro corazón? Eso usted y Dios lo sabe. Eso es donde usted y Dios se tienen que poner a cuenta y decirle: Señor, es cierto, me he estado equivocando o he estado haciendo lo incorrecto. Y por eso, Señor, he estado pasando este momento angustioso en mi vida. Pero ¿sabe qué, Señor? Hoy quiero remover la piedra de mi pozo. Hoy quiero quitar esa piedra. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero tomar de esa fuente de agua viva. Yo quiero tomar de esa provisión. Yo quiero tomar, Padre, para que en mi vida me vaya bien. Y como nos decía nuestro pastor, no solo a mí, sino ¿a quién? A nuestra generación. Para que usted le diga: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que a mi hijo le vaya bien. Yo quiero que a mi nieto le vaya bien. Yo quiero que a mis nietos le vaya bien. ¿Pero qué? Tenemos que quitar esa piedra que está estorbando en nuestra vida espiritual. Y usted puede saber qué es lo que le estorba, un entretenimiento, qué es lo que está estorbando en su vida, hermano. Es momento de quitarlo. ¿Sabe por qué? Porque si no, no vamos a ver la bendición del Señor. Vamos a estar dando vueltas y vueltas sin parar y no vamos a ver la salida. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo lugar y como la fuente está tapada, no hay vida. Como la fuente está cegada, no hay vida. Como la fuente está obstruida, no podemos beber de esa fuente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero como le dije a un inicio, eso está entre usted y Dios. Que usted le diga: Señor, quiero remover la piedra. ¿Se acuerdan de Lázaro? Y me impresiona porque buscando en el diccionario esa palabra pozo, si lo tienen ahí los hermanos, esa palabra pozo es la H953, que viene de la H952 según el diccionario Strong, y significa hoyo, específicamente uno que se usa, número uno, como cisterna o prisión. Dice un abismo, una cantera, una cárcel, oiga bien, una fosa, una fuente, un hoyo, mazmorra, pozo o sepulcro, dice ahí. Por eso les mencioné Lázaro. ¿Qué pasó con la vida de Lázaro? Estaba en un hoyo, estaba en un hueco, estaba por así decir, en un pozo seco. Ahí estaba Lázaro. ¿Y qué detenía que Lázaro saliera, hermano? La piedra. La piedra. Cuando vino Lázaro donde estaba Marta y María, ¿qué dijo? Quitad la piedra. Y una dijo ahí: Señor, y es de 4 días. No importa cuántos días esté tapada esa fuente, si hoy quitamos la piedra, hoy vamos a empezar a ver la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor.
Otro pozo, hermanos, y con este vamos a concluir. Este lo puedo ver en el libro de San Juan capítulo 4. Y este pozo, hermanos, me impresiona tanto porque es un pasaje bien conocido. Es algo que nosotros a veces lo sabemos de memoria, pero quizás no nos damos cuenta del momento, la ocasión, el tiempo preciso de Dios. Y este pozo, hermanos, San Juan capítulo 4, verso 12 dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Este pozo, hermanos, se llama el pozo de Jacob. Oiga bien, ¿quién era el experto en abrir pozos? Jacob. Y Jacob había hecho este pozo para él, para su familia, para sus ganados y para todo lo que tenía. Me impresiona tanto, hermanos, porque no sé cuántos miles de años transcurrieron para que llegara este capítulo 4 del libro de San Juan. No sé cuántas generaciones pasaron, hermano, para que llegara Jesús a este pozo de Jacob. Y lo impresionante es que se encontró con aquella mujer muy conocida por nosotros, la samaritana. ¿Cuántos conocen la historia de la samaritana? Muchos de nosotros conocemos la historia de la mujer samaritana, pero lo que me impresionó a mí este pasaje es de que ese pozo era de Jacob. Ese pozo era de Jacob, y este pozo, hermano, se llama pozo de Jacob, que le pusimos ahí la revelación a la adoración. ¿Por qué? Porque ahí llegó Jesús donde estaba aquella mujer, y aquella mujer llegó al pozo y ahí estaba Jesús, y aquella mujer estaba sacando agua de aquel pozo, y Jesús le pidió de beber, y aquella mujer le dijo: ¿con qué vas a sacar? No tenés ni con qué sacar agua de este pozo. Parafraseando el pasaje, pero dice que Jesús le dijo a aquella mujer: ¿sabes qué, mujer? Es cierto, quizás no tenga cómo sacar agua de este pozo, pero si tú bebieres de agua de este pozo, volverás a tener sed. Si tú tomas agua de este pozo toda la vida, vas a tener sed siempre. Pero yo tengo un pozo, del que bebiere de ese pozo, jamás volverá a tener sed. El que bebiere de ese pozo jamás volverá a tener sed, amados hermanos. Y este pozo, hermanos, por eso le llamamos el pozo de la revelación a la adoración. ¿Por qué? Porque en este pozo, amados hermanos, aquella mujer le empezó a decir a Jesús, queriéndole enseñar la historia del pozo: ¿sabes qué, Jesús? Aquí venimos nosotros y adoramos a Dios. Aquí venimos nosotros y cantamos culto a Dios. Y Jesús le dijo: ¿sabes qué? Ustedes adoran lo que no saben, adoran lo que no conocen, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, este pozo nos dio la revelación a la adoración, a una fuente, hermanos, que fluye para vida eterna. Nosotros necesitamos, en primer lugar, dejemos todos aquellos pozos por un momento al lado, pero necesitamos abrir el pozo de la adoración en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando usted adora a Dios, cuando usted aprende a adorar a Dios, algo empieza a emerger de su vida, algo empieza a emerger que nadie lo puede detener. Cuando usted y yo adoramos, dice que aquella mujer adoramos, pero Jesús le dijo: adoran lo que no conocen. Ahora yo le pregunto: ¿cuántos de nosotros conocemos al Padre? ¿Cuántos de nosotros conocemos al Hijo? ¿Cuántos de nosotros conocemos al Espíritu Santo? Cuando usted viene y cuando digo viene a adorar, no estoy hablando de este lugar, porque este lugar es pasajero, pero su adoración, su intimidad íntima con el Señor, es usted a solas con el Maestro. Es cuando estamos a solo con el Señor, cuando nosotros tenemos un momento cercano a Él y nos acercamos al pozo y le decimos: Señor, ¿sabes qué? Dame de beber. Cuando empezamos a beber en lo espiritual, hermano, las demás fuentes que están a nuestro alrededor se van a llenar sin que usted las busque.
Cuando usted empieza a saciarse espiritualmente, cuando empezamos a sellarnos, a llenarnos de la vida de Dios, cuando empezamos a llenarnos de la vida del Hijo, cuando empezamos a llenarnos de la vida del Espíritu, algo sobrenatural ocurre a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque se empiezan a abrir las fuentes, y las fuentes que Dios abre, hermano, nadie las puede cerrar. Las puertas que Dios abre, nadie las cierra. ¿Por qué? Porque han sido preparadas para usted y para mí. Pero es necesario que abramos el pozo de la adoración. Es necesario que vengamos no al pozo de Jacob. Este pozo de Jacob ahí se convirtió en el pozo de la adoración. ¿Cuántos de nosotros adoramos a Dios? Pero ¿saben qué? Necesitamos saber cómo adorar a Dios. Dice la palabra que el que se acerca al Señor es necesario que crea que Él es real. El que se acerca a Dios es necesario creyendo que de verdad lo va a tocar. El que se acerca a Dios es necesario que se acerque, amados hermanos, pensando en que lo va a agarrar, que lo va a tomar. ¿Por qué? Porque esos son los adoradores que Dios está buscando. ¿Saben qué? Nosotros podemos tener millones y millones de necesidades, pero solo hay una que el Señor tiene. Y la necesidad que Dios tiene es que nos acerquemos a Él para bendecirnos. Porque si Dios quiere bendecirte, si Dios quiere prosperarte, si Dios quiere abrir una fuente sobre tu vida, pero si estamos lejos de Él, ¿usted cree que Dios la va a abrir? Jamás la va a abrir. Podemos estar llorando, clamando de rodillas, pero cuando nosotros reconocemos la adoración al Padre, cuando nosotros reconocemos nuestra dependencia de Él, venimos y nos rendimos a Él como aquella mujer. Aquella mujer, hermanos, quedó sorprendida, que después le dijo: ¿sabes qué? Yo también quiero de esa fuente. Y así le digo al Señor: yo también quiero de esa fuente. Ahora, ¿cómo está nuestro pozo delante del Señor? ¿Cómo está nuestra vida delante de Él, hermanos? Este es el año de la reivindicación. Dios quiere reivindicar nuestros pozos espirituales. Dios quiere abrir esas fuentes que estaban selladas. Dios las va a abrir en el nombre poderoso de Jesús. Pero necesitamos nosotros acercarnos a ese pozo de la adoración. De lo contrario, hermanos, daremos vueltas y vueltas y vueltas sin parar. Mientras no nos acerquemos a Dios con corazón sincero, mientras no nos acerquemos a Él y le digamos: sí, Señor, yo fallé, yo pequé, pero aquí estoy porque no puedo vivir sin ti, sin tu presencia. Si no nos acercamos a esa fuente, hermano, vamos a estar secos. Vamos a estar sin vida en el nombre de Jesús. Y cuando pregunto: ¿cómo está tu pozo en esta hora? Quizá usted diga: mi pozo, hermano, está seco. Gloria a Dios. Mi pozo, hermano, a mí el agua me da a los tobillos, a mí a las rodillas, a mí a la cintura. Hermano, a mí ni me moja el calcañal. Lo importante es que nosotros nos acerquemos a la fuente, porque si el pozo está vacío, Él lo va a llenar. Si el pozo está vacío, Él lo va a llenar. ¿Cuándo? Primero, cuando quitemos el estorbo, cuando quitemos la piedra. Cuando usted quita la piedra y se va a la adoración, el Señor se va a encargar de empezar a llenar su vida, su necesidad, la mía, la de su familia. Él se va a encargar de todo, pero es necesario que nos acerquemos a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera que en esta preciosa noche, por el tiempo, se ponga en pie ahí donde usted está y cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos. Quizás hoy martes hemos cambiado la trayectoria. Quizás hoy martes hemos cambiado el rumbo de lo que es la doctrina de los martes. Pero esta noche el Señor le quería hablar a usted. Esta noche el Señor quería hablarle a usted en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que cierre sus ojitos, incline su rostro y por un momento
por unos minutitos, hermanos, medite en su corazón. Medite en su corazón en esta preciosa noche. ¿Cuál es la fuente donde usted está bebiendo? ¿Cuál es ese pozo que usted está abriendo en el nombre poderoso de Jesús? ¿De qué fuente estás tomando en esta noche? ¿Cuál es la fuente que estás abriendo? ¿Estarás abriendo una fuente equivocada? ¿Estarás abriendo una fuente que no contiene agua, que está seca, que está vacía? Y por eso carecemos de vida en el nombre poderoso de Jesús. Esta noche Dios quiere abrirte esa fuente en el nombre de Jesús, con tus ojitos cerrados. Con sus ojitos cerrados en el nombre de Jesús. Ahí donde usted está, dígale: Señor, yo quiero que tú me abras ese pozo de la adoración en mi corazón. Yo quiero que tú abras ese fuente, Señor, en mi vida. Yo quiero que tú abras esa fuente en mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Pero que usted pueda beber de la fuente del Señor. Que usted pueda beber de la fuente que salta para vida eterna. Que esta noche usted no se vaya igual. Que esta noche usted vaya a su casa y que usted le diga: Señor, en mi intimidad, en lo secreto de mi recámara, Señor, yo te necesito a ti. Antes de una fuente de trabajo, antes de cualquier otra fuente de provisión, yo te necesito a ti como la única fuente de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Él está aquí en el nombre de Jesús. Su presencia está en este lugar. Y Él llena tu vida. Él llena tu vida. Él llena tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Te contemplar. En el nombre poderoso de Jesús. Necesito estar contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Cánteselo al Señor. Necesito adorar. Si usted se sabe esa alabanza, dígalo de lo más profundo de su corazón. Quiero estar en tu presencia. Que salga desde las entrañas de su corazón. Y poder en el nombre de Jesús. Contemplar. En el nombre poderoso de Jesús. Necesito en el nombre poderoso de Jesús. Contigo. Sí, Señor, te necesitamos. Necesito adorar. Oh, aleluya, aleluya. Y dame de beber. Dígale al Señor. Y de tu manantial. Danos de beber, Jesús. Danos de beber, Señor. Y dame de Necesitamos de ti en este lugar. Necesitamos de ti, Espíritu Santo de Dios. Necesito Aleluya, más. En el nombre de Cristo. Y dame de beber. Oh, sí, Señor, en el nombre De de tu manantial. En el nombre poderoso de Jesús. Y dame de beber. En el nombre de Jesús. Si hay alguna vida en esta noche, si hay alguna vida en esta noche, en el nombre de Jesús, que se ha apartado, que se ha alejado de esa fuente, pero hoy quiere retomarla, ven aquí al frente para orar por ti. En el nombre poderoso de Jesús, permíteme robarte unos minutos en tu vida, pero Dios no quiere que te vayas igual. Dios quiere bendecir
y hacer de ti una fuente que nazca de tu corazón. Si hay aquí alguna vida, en el nombre de Jesús, que quiera reabrir su pozo de la adoración, el pozo de Jacob, el Señor te hace un llamado esta noche en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Dios no quiere que te vayas igual. Dios no quiere que te vayas igual. Dios quiere llenar esa fuente. Dios quiere llenarte de provisión, quiere llenarte de vida. Pero es necesario que te acerques a Él. En el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Mientras seguimos cantando, el Señor te sigue hablando ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y de tu mano. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Danos de beber, Señor. Danos de beber, Jesús. En el nombre de Cristo. Aleluya. Déjanos beber de ti, Y Jesús. necesito más. Aleluya, aleluya. Necesito más. Dame de beber. Y de tu manantial. En el nombre de Jesús. Y dame de beber. Aleluya. Sí, Señor, necesitamos más. En el nombre de Jesús. Levante sus manos y oramos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque le has hablado a mi vida primeramente, Señor. Y le has hablado a tu pueblo. Pedimos que tu palabra no vuelva a ti vacía. Que en esta noche pozos que habían sido cegados sean abiertos a través de tu Espíritu Santo. Estorbos que habían en nuestro corazón para la adoración genuina sean removidos en el nombre poderoso de Jesús. Esta noche, Padre, bendecimos a tu pueblo. Bendecimos tu iglesia, Señor. Bendice cada hermano que está aquí, cada alma que está aquí presente. Los bendecimos, los cubrimos con tu sangre. Llévanos en paz, en bendición a nuestros hogares. Y que aún en nuestra casa tu Espíritu Santo siga hablándole a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y